Buenas tardes, es para nosotros un honor presentarles el caso clínico del Servicio de Pediatría B. Espero que sea de bastante utilidad para ustedes. Es un caso que se van a dar cuenta que puede ocurrir en cualquier establecimiento de salud y tuvimos la suerte de poder tenerlo nosotros aquí en el instituto. Bueno, empezamos con la anamnesis. Tenemos una paciente de sexo femenino de 1 año 6 meses, cuya fecha de nacimiento es el 5 de junio del 2013 y que procede de la ciudad de Lima recién desde hace 3 meses, como lo explicaremos en los antecedentes epidemiológicos. Se hospitalizó por emergencia el día 30 de diciembre del año pasado. Esta anamnesis es tomada de la historia clínica de emergencia, que relata como motivo de hospitalización dificultad respiratoria, con un tiempo de enfermedad de 7 días, forma de inicio insidioso, curso progresivo. La madre refiere que 7 días antes del ingreso, la niña presenta tos y fiebre cuantificada en 38 grados, por lo que acude a un médico particular que le indica un tratamiento antibiótico por 7 días. Luego, 5 días antes del ingreso, la niña persiste febril, con tos exigente y se evidencia dificultad respiratoria. Dice que acude a una posta médica cerca de su casa, donde le indican antihistamínicos. Sin embargo, la niña persiste con los síntomas y el día del ingreso se incrementa aún más la dificultad respiratoria. Los padres notan una distensión abdominal y acuden a emergencia del instituto, donde se decide hospitalizarla. Dentro de las funciones biológicas tenemos un apetito disminuido, sed aumentada, orina disminuida y deposiciones ausentes por los últimos 2 días, el sueño incrementado. La medicación que recibió por indicación del médico particular que la vio la primera vez fue claritromicina, 15 miligramos kilo día por 7 días que cumplió la niña. Y se le aplicó dexametasona 2 miligramos intramuscular en dosis única y paracetamol. No se llegaron a saber cuáles fueron los antihistamínicos que recibió en la visita a la posta médica. Dentro de los antecedentes fisiológicos, se trata de una niña de primera gestación con controles completos, un parto autóxico institucionalizado en la ciudad de Lima, con un peso al nacer de 3.180 gramos, con una talla de 50 centímetros y un Apgar de 9-10. Tiene inmunizaciones completas para la edad, un desarrollo psicomotor adecuado. Dentro de los antecedentes patológicos, estuvo hospitalizada en Argentina a la edad de 9 meses y el diagnóstico de egreso fue hepatomegalia por mononucleosis infecciosa. Como antecedentes epidemiológicos, esa niña vivió durante todo 1 año en Argentina, desde que tuvo 3 meses hasta 1 año 3 meses. Y no ha tenido ningún tipo de contacto TBC ni allá, ni acá tampoco en la ciudad de Lima. El examen físico en emergencia. Bueno, tenemos una frecuencia cardíaca en 205 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria en 52, temperatura en 39 grados, saturando 85% a frío ambiental y 100% con oxígeno. Estaba despierta, ventilando espontáneamente con dificultad y quejido expiratorio, quejumbrosa. La piel era pálida, con un llenado capilar menor de 2 segundos y no se evidenciaban edemas. La cabeza normocéfala, ojos y pupilas isocóricas fotorreactivas. Se evidenciaban aleteo nasal, pero no había secreciones. La boca, teníamos una mucosa oral húmeda, amígdalas hipertróficas y no habían placas. En el tórax, amplexación disminuida con polatirajes. Los pulmones, el murmullo pasaba en ambos hemitórax. Había subcrépitos a predominio de hemitórax derecho, un soplo tubárico en hemitórax derecho y en los 2 tercios superiores de hemitórax izquierdo. Pectoriloquia bilateral a predominio de tórax posterior. En el abdomen se lo encontraba distendido, blando, depresible a la palpación, con un hígado a 5 centímetros debajo del reborde costal derecho, no se palpaba vaso, tenía ruidos hidroaéreos y había timpanismo incrementado. Aparentemente no evidenciaba dolor. Y neurológico, estaba irritable el examen. No sé si tienen alguna pregunta más sobre anamnesis o examen físico o antecedentes. En comas. No, en la ciudad. Zona urbana. No, nada más. Bueno, entonces la paciente con ese examen físico, el anamnesis, es hospitalizada inmediatamente. Se le toman exámenes auxiliares y estos son los resultados que se obtienen en la emergencia. Tenía un hematocrito de 26, hemoglobina de 7.7, leucocitos 11.700, abastonados 5%, las plaquetas en 124.000, reticulocitos 0.1, PCR en 29.2 y bueno, los demás parámetros vemos TGO en 35 y TGP en 13 y albúmina de 3.1.
Bueno, y esa es la placa de ingreso. Esta placa se tomó el 30 de diciembre a las 6:50 de la mañana, 6:07 de la mañana. Bueno, no es de la mejor calidad, no se puede apreciar muy bien, pero lo que tenemos aquí es la presencia de un consolidado a nivel de los 2/3 superiores de mi tórax derecho, y también acá hay un cambio de densidades con la presencia de broncograma aéreo, y también acá, perdón, broncograma aéreo bilateral, aquí y aquí. Y bueno, lo que podemos ver cuando uno ve directamente la pantalla es que se evidenciaba un derrame pleural laminar bilateral, aquí y aquí. Y esta es la placa de abdomen que se le toma portátil, como vemos la marcada hepatomegalia, pero no mayor alteración. ¿Nada más? En emergencia no, luego se le completó durante su estancia y fue normal. No había proteinuria. No. ¿Habían ganglios palpables? En el examen físico de emergencia no, y en el examen que se le hizo posteriormente en los diversos pisos en los que estuvo tampoco. ¿Los padres eran sanos? Sí, los padres eran sanos, son de 24 años los dos. ¿Y han reportado que la hepatomegalia que tuvo en Argentina disminuyó? Sale de alta con el diagnóstico de hepatomegalia, pero no ponen la medida ni la que tuvo ahí, simplemente dice hepatomegalia por mononucleosis infecciosa, control por pediatría, nada más. ¿Se sabe cómo le diagnosticaron la mononucleosis? Bueno, en el epicrisis que la paciente trae de Argentina, no pone los marcadores de IgG, ni para citomegalovirus, ni para Epstein-Barr, solamente reportan toxoplasma que tenía IgG positivo, le hicieron un BDRL que fue negativo, y lo que llama la atención es que en la evolución que ponen en Argentina había recibido ceftriaxona 80 miligramos kilo día por una ITU probable, pero que no ponen en el diagnóstico de egreso, y también le habían transfundido porque había presentado una hemoglobina de 6.9. El vaso normal. No, solo estaba pálida la piel. No había ningún tipo de moretones, ni petequias, ni hematomas. La tos productiva, o sea, que decían que la tos tenía la flema, mejor dicho. No han registrado eso. Y conversando con los papás, después solamente dicen que era tos productiva con flema, pero no manifiestan nada más. ¿Económica cómo era? ¿Era pobre o era Media, media, inclusive la mamá, porque los tres vivían en Argentina, papá, mamá, y los dos hermanos del papá trabajaban, pero todos sanos, iban a sus controles, no había ningún tipo de… La niña estaba con la mamá todo el tiempo. Es eutrófica. A ver, doctor, usted que tenga uno. A ver. Sí, bueno, aquí lo que llama la atención dos cosas, ¿no? Lo que es la enfermedad actual y el examen físico, ¿no? Con estos datos que tenemos de la enfermedad actual, de tos con expectoración, más el examen físico que tiene una taquicardia marcada, más una frecuencia, más una taquimia, porque estamos hablando ya para su edad está elevada. La temperatura, me llama la atención que está bastante polineica, los tirajes son bien marcados, entonces por la taquimia, por la tos y por la fiebre tendríamos un diagnóstico de neumonía. Como no hay datos, que la paciente haya estado hospitalizada o que haya tenido hospitalizaciones recientes, me quedaría con un diagnóstico de neumonía
extrahospitalaria o neumonía comunitaria. Pero también el otro dato importante es que ya ha recibido la eritromicina, que ha podido ceder el cuadro, ¿no? Entonces me quedaría con un diagnóstico de neumonía comunitaria, pero también a estudiar, se solicitaría otros exámenes, ¿no? Ahí también el PCR está aumentado, que también me corroboraría los datos de infección aguda. 2 días antes del ingreso no había hecho ningún tipo de deposición, pero antes habían sido normal, no había tenido ni diarreas ni tampoco había estado estreñida. ¿Cómo era su condición de vida en Argentina? Ella estaba todo el tiempo con la mamá, no asistía a guarderías, los únicos niños que iban a visitarla eran sus primos. Otro residente de medicinas, que esté hablando de medicinas. Muchachos. Otra cosa que quería también comentar era que tienes un paciente que sufre de neumonía y aparentemente el cuadro de neumonía con una desaturación tan marcada, taquicardia, taquicardia y fiebre, que parece un cuadro severo de neumonía. Habría que descartar que realmente lo que tuvo en Argentina sea un síndrome inmunológico que podría ser secundario a una infección por VIH, que esté en este caso condicionando un cuadro severo de neumonía, ¿no? Porque al parecer, según lo que está diciendo, parece un cuadro de neumonía muy severo. Pero tiene estudio de VIH negativo. A ver, vamos a agilizar un poco la discusión. Doctora, disculpe que la señale. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? ¿Complicada con qué? Sí, doctora. Podría decir que tiene una sepsis pulmonar, ya que está con la taquicardia, el delirium, y creo que también tenía una ¿Qué criterios tiene usted para decir que es una sepsis? bueno, tiene que decir que es la frecuencia cardíaca más de 100. Ya. Frecuencia cardíaca. En este caso presentar los azonados más de 500. Ya, desviación izquierda. La temperatura más de 38. Taquicardia, taquipnia, desviación izquierda, antes de hacer la PCR ¿no? Ya, o sea, ¿qué tienes para pensar que es una sepsis y el punto de partida es pulmonar? ¿Qué más? El doctor que levantó la mano. ¿Su nombre? Yo, Aldo. Aldo. Yo me figuraría más por problemas porque tiene varias cosas que no me queda cuadrar en un solo diagnóstico. Tiene aparte la dificultad, si no me dificultad respiratoria, muy probablemente patología bacteriana o infecciosa, por lo que ha dicho una sepsis. Tenemos también la parte, la anemia que tiene, que es una anemia importante porque en algún momento ha necesitado transfusiones. La parte hepática, que si bien está con hepatomegalia y ha tenido un diagnóstico previo de hepatomegalia, sin embargo no nos queda claro si es que, no he revisado, no me fijé bien si las aminadas o el perfil hepático está alterado. Sin embargo hay varias cosas que yo me enfocaré más por problemas, no me quedaría en cosas secundarias. Enfoca tus problemas. Como le dije, síndrome de dificultad respiratoria, probablemente infecciosa, probablemente también colocaría descartar descartar una patología cardíaca, una anemia, la anemia, ¿no? Que tiene y bueno, el antecedente, ¿no? De hepatomegalia, que aún presente hepatomegalia, que no me queda claro todavía. Ya.
¿Cómo podrías tú de manera clínica pensar o discriminar entre una neumonía y una insuficiencia cardíaca? Primero, ver la cinta cardíaca, si es que el corazón está, hay cardiomegalia. Hay cardiomegalia en la placa. ¿Qué más? Clínicamente después ver si el paciente está con taquicardia. Tiene taquicardia. Después, bueno, ver signos como reflujo hepatoyugular. No se hizo en emergencia. Bueno, ver también si es que tolera estar el decúbito o tomia. Está con oxígeno. Bueno, si tú analizas la historia clínica, ¿tiene historia clínica de cardiopatía? No, porque un cardiópata, su desarrollo físico no llega a ser eutrófico, pues, ¿no? Siempre son desnutridos o pacientes pequeños. Entonces, no tiene historia previa para una cardiopatía y tiene esplenomegalia. No tiene. Aisladamente solamente tiene hepatomegalia, ¿no? Exacto. Eso te aleja un poco del problema cardiovascular, ¿no? Y te acerca más a lo que es el CIRS, que lo mencionó la doctora, ¿no? Como una respuesta sistémica ante una infección generalizada. Muy bien, ¿qué otros diagnósticos faltan? La doctora que está a su mano derecha. Su nombre, por favor. Lucero. Lucero. ¿Qué falta? Acuérdense que el diagnóstico en pediatría es holístico e integral. No se fijen solamente en la enfermedad por la cual viene, sino en todo el niño en su contexto. Pasemos a una residente. A ver, doctora. Bueno, aparte de lo que ya mencionaron, ¿no? O sea, si bien es cierto, está con criterios para lo que es una sepsis, como ya se mencionó, un poco pulmonar, una neumonía complicada con un derrame bilateral, una infección por citomegalovirus, historia clínica, No tiene diagnóstico de citomegalovirus. Solo síndrome mononucleósico. ¿Alguien quiere dar un aporte más? Doctora, ¿qué diagnósticos faltan ahí? Hemos dicho que es una sepsis foco pulmonar complicada con derrame pleural. A descartar una inmunodeficiencia, planteó el doctor, producto de la infección por HIV, que anemia, un síndrome mononucleósico. ¿Y qué diagnósticos faltan acá? Faltan 3 diagnósticos. ¿Ya? Nutricional, ¿ya? Es eutrófico. ¿Qué más falta? Acuérdense de las tutorías. La presión arterial en el examen físico de emergencia no está puesta, pero las evoluciones que hay durante el reposo estaban normales. Sí. Muy bien. Estado vacunal está completo. Y desarrollo psicomotor adecuado. ¿Ya? Acuérdense que cuando ustedes evalúan a un niño, no solamente vean el aspecto por el cual viene a la emergencia. Acuérdense que es holístico e integral. Hay que ver cómo está su estado vacunal, cómo está su desarrollo psicomotor y cómo está su crecimiento y su desarrollo en general, ¿no? Entonces eso es importante. Muchas veces vienen familiares a la emergencia por una diarrea y la mamá ni cuenta se da que su niño tiene un retraso de más de 6 meses. Ni cuenta se dan las mamás. Entonces es importante que hagamos un diagnóstico holístico integral. ¿Alguien más quiere agregar algún diagnóstico para pasar al comentario? Sí. El paciente aparentemente estaba previamente sano y comienza con un cuadro febril con síntomas respiratorios que progresa en severidad en el transcurso de 7 días.
pesar de una terapia antimicrobiana con macrol. Y llega a un cuadro severo, con hipoxemia, con criterios de una enfermedad seria, incluso por anemia. Entonces, en este tipo de paciente, la primera pregunta que debemos hacernos es un paciente con una neumonía por un germen de la comunidad usual, pero con un patrón de resistencia diferente y por eso que no ha evolucionado dentro del esperado, o es un paciente inmunocomprometido que tiene una neumonía por un patógeno inusual y que no es cubierta por el antimicrobiano que le hemos dado, ¿no? Yo creo que ¿qué llama la atención? Llama la atención la anemia. ¿La infección aguda puede producir anemia? Sí, porque algunas bacterias pueden producir hemolicinas y pueden producir anemia. Pero lo otro que me llama la atención es la hipoalbuminemia, de 3.1 de albúmina, con transaminasas normales. Entonces, habría que buscar otras fuentes. O sea, es un paciente malnutrido, aparentemente no. O ha perdido, o uno esté perdiendo proteínas por algún lado, ya sea por vía renal o por vía intestinal, aunque sería poco probable porque es eutrófico, ¿no? Que sea por vía intestinal y no tiene proteína. O es un paciente que está haciendo una hipoalbuminemia dilucional porque está haciendo un cuadro severo de retención hídrica, ¿no? Porque de repente está haciendo un síndrome de secreción inapropiada de modo antidiurética, por eso que está haciendo hiponatremia y está diluido. Pero yo creo que acá había que plantearse las dos posibilidades. Si la primera posibilidad es un germen común de la comunidad, pero con un patrón de resistencia poco usual, podría ser una neumonía por neumococo, ¿no? Si es que consideramos que el esquema de vacunación que tenemos nosotros es el 10 valente. Hay serotipos que no... En Argentina lo vacunaron con el 13 valente. Con la 13 valente, ¿no? Pero es raciocinio, ¿no? Entonces, habría que ver. No vaya a ser que sea por un neumococo que no está incluido en la cepa base. Lo otro es que sea por otro agente diferente al neumococo de la comunidad, un agente productor de beta-lactamasa que no te cubre, ¿no? Que sería la otra opción. Y otra causa, atípico sería poco probable, porque si estuvo con nitromicina, uno esperaría que hubiera cubierto. Y la otra posibilidad que hemos tenido oportunidad de ver nosotros como causa de neumonía severa y sepsis es salmonela. Bacteriemias por salmonela pueden dar cuadros de neumonía, meningocefalitis, ¿no? Que serían las otras opciones. Yo creo que la otra opción es ver si el paciente tiene una comorbilidad, ¿no? Que lo ha predispuesto a tener este tipo de complicación. Yo creo que con esas dos premisas es que haríamos el plan de trabajo. Ahora, ¿qué hacer en ese paciente al momento que yo lo admito, ¿no? O sea, ahí viene la pregunta, ¿no? Lógicamente hay que, a pesar que ha estado con antibiótico, hay que cultivarlo, ¿es cierto? Y algo que es muy importante, como está con una condición seria, hay que dar una cobertura de amplio espectro que te cubra los patógenos probablemente resistentes de la comunidad. De repente un R3 que se manifieste, ¿qué cobertura antibiótica podría darle a este paciente en este caso, no? A ver, ¿dónde está mi CR3? Ahí está. A ver, doctora, fuerte y claro. Habría que cubrir, como le digo, todos los gérmenes, ¿no? Pensando en un neumococo, pensando en un estafilococo podría ser. Podríamos iniciar con ceftriaxona y vancomicina o vaselina según la evolución, ¿no? Y si quisiéramos cubrir y ahí estaríamos cubriendo gran parte de los gérmenes que podríamos tener niños. ¿Oxacilina o banco? ¿Con cuál se queda? Con la evolución tórpida yo me quedaría con Juan, porque ha tenido una evolución con bastante deterioro, ¿no? Con derrame pleural, con bastante compromiso del parénquima pulmonar. Yo sí me quedaría con Otro residente que quiere opinar. ¿Calladitos de la neumología? Bueno, por lo que tiene derrame pleural,
Otra alternativa también sería la cefotaxima. ¿Pensando en Pseudomonas? Por lo que estamos hablando de una neumonía complicada con derrame bilateral. ¿Y cloranfenicol? También. En el mapa epidemiológico que tenemos acá del hospital, el cloranfenicol no tiene resistencia, ¿no? En ninguna de las bacterias que han sido aisladas en cultivo. El último mapa que tenemos, ¿no? Claro, pero yo creo que también, o sea, a la hora que evaluamos una actividad microbiológica in vitro, siempre que uno tiene una infección severa y uno asume que puede ser por un agente extracelular, que es lo más causa más común de neumonías, siempre hay que preferir antibióticos bactericidas. Cloranfenicol es bacteriostático, excepto para hemófilos, que tiene buena actividad. Entonces, es una alternativa si es alérgico a la penicilina, si es que no pueden recibir otro tipo de antibióticos, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener esa consideración. Y en este paciente que está tan severamente enfermo, yo creo que no la jugaría, ¿no? Ese es el punto exacto, ¿no? O sea, uno, dependiendo del paciente ante el frente que alguien está, no puede tomarse ciertas licencias, ¿no? Si estoy un paciente grave, actúo con todo y con fuerza. Entonces, en este caso es un paciente eutrófico de la comunidad, neurológicamente sano, no podemos entrar en rodeos, hay que entrar con todo, ¿no? Y vamos a continuar ahora con Ligia, el seguimiento del caso. Bueno, los diagnósticos que se plantearon en emergencia fueron los siguientes: un síndrome de dificultad respiratoria moderado, una neumonía adquirida en la comunidad bilateral, una hepatomegalia por mononucleosis eutrófica, y el tratamiento inicial que se le dio en emergencia fue ceftriaxona con oxacilina, aparte de las medidas de oxígeno suplementario y todo lo que tuviera los antipiréticos necesarios, ¿no? Y bueno, entonces ese es el diagnóstico de emergencia. Desde que se hizo ese diagnóstico hasta que tenemos el diagnóstico final, la paciente tuvo una evolución no tan favorable, inclusive estando acá en el hospital, también fue un poco tórpida, y les voy a relatar un poquito para que sepan. Oxacilina 200 y ceftriaxona 100 en emergencia. Bueno, en emergencia, ni bien llega la paciente, se le hace una ecografía y se encuentra derrame pleural bilateral, que, bueno, más de 120, en el lado derecho 88 y en el izquierdo 120, es evaluado por cirugía de tórax, pero en ese momento dicen que no es tributario de drenaje. Evoluciona estacionariamente, persiste febril, se incrementa el distrés respiratorio y 3 días después, porque ingresa el 30, se decide el cambio de oxacilina por clindamicina y pasa a un servicio de pediatría a las 11:30 de la noche en esas condiciones, estando con bastante distrés respiratorio. Bueno, esa es la placa del primero, que le habían pedido como control en cirugía de tórax para ver si se hacía o no un drenaje o una toracocentesis. Bueno, vemos igual la presencia de los consolidados. La parte lateral donde vemos el derrame pleural. Y bueno, en pediatría, ya estando en el servicio de pediatría, llega el resultado del hemocultivo que se le tomó en la emergencia, indicando que es efectivamente un neumococo, que es resistente a clindamicina. La niña, estando en piso, ya presenta aún más empeoramiento del estado general, mayor distrés respiratorio, desaturación a pesar del oxígeno. El 5 de enero, debido al cuadro clínico, deciden transfundirle, recién su primera transfusión, y rotan del tratamiento de ceftriaxona clindamicina a meropenem vancomicina. El día 6, el derrame pleural persiste a predominio izquierdo, y debido al distrés respiratorio recién se le hace una toracocentesis diagnóstica. Evoluciona tórpidamente después de la toracocentesis con mayor dificultad respiratoria, polimnia, cianosis, desaturación. Le toman una placa de control que la informan en ese momento como un neumotórax izquierdo, por lo que realizan un drenaje torácico y pasa inmediatamente a la UCI. En la UCI, después del drenaje, permanece estable, estacionaria, no requiere intubación, y por lo que solo está 22 horas ahí y luego ingresa al servicio de pediatría B, a la UTI, donde está 2 días con nosotros cuando llega con los drenajes, y luego de 2 días pasa a neumología. Bueno, aquí terminamos un poco el relato porque ya para esa fecha vamos a tener el diagnóstico final
y de lo que tenía. Y esto es lo que tuvo nuestra niña. Ese es el informe del Instituto Nacional de Salud, que cuando llegó el resultado del hemocultivo positivo a neumococo, se dio la alerta epidemiológica y se envió la muestra. Y lo que tenemos es un estreptococo neumonía serotipo 24F, que bueno, no se puede apreciar muy bien, pero que era sensible al levofloxacino, vancomicina, también a cloranfenicol y ceftriaxona y penicilina. Nosotros ya, cuando llegó el servicio de medicina B, ya teníamos el diagnóstico por la serotipificación, y un poco vamos a hablar, bueno, esa es la placa que quería mostrarles, que es el día que recién va a UCI. Como podemos ver, comparada con el 30 de diciembre, la evolución fue tórpida. Acá tenemos la presencia de un neumatocele, no es un neumotórax, sino es un neumatocele por las características, y la presencia de la formación de bulas subpleurales. Esto es posterior a la colocación del drenaje, cuando vemos reexpansión del tórax. Y bueno, esas son las placas más significativas de la niña. Esa es la placa del día 31 de enero, cuando ya tenía una decorticación derecha. Actualmente está en prequirúrgicos y estabilizándola para la posibilidad de una decorticación izquierda. Esas son las placas. Entonces, el diagnóstico final que tenemos de la niña es una neumonía necrotizante bilateral por estreptococo, neumonía serotipo 24F, bulas subpleurales, anemia y eutrófica. Pero como dice el doctor, falta agregar aquí el calendario vacunal especialmente. Y el desarrollo psicomotor. Entonces, una pequeña revisión de la bibliografía para recordar el estreptococo neumonía. Banco, ¿qué dosis de banco le dio? Dosis de 60 miligramos kilo día. Yo creo, un comentario, ¿no? En los países desarrollados que usan bancos, siempre que usan bancos miden niveles séricos para asegurar que esté dentro del rango terapéutico. El problema en países como el nuestro es que no usamos niveles séricos. Entonces, una estrategia que usamos, que no es aceptada por la mayoría, pero algunos la usan, es que en estos cuadros serios comenzamos con dosis altas, las primeras 48 a 72 horas, ¿no? 60 por kilo, ¿no? Yo creo que así sea neumonía, o sea, porque la dosis 60 es básicamente para meningitis, ¿no? Pero comenzamos porque el volumen de distribución aumenta, ¿no? Porque el paciente cuando está séptico aumenta el volumen de distribución y las concentraciones que se van a alcanzar en el tejido infectado van a demorar en alcanzarse, por eso utilizamos dosis altas. Bueno, para recordar, el estreptococo neumonía es un diplococo positivo que habita en la nasofaringe y cuyo único reservorio es el ser humano, y entre el 20 y el 60% de los niños se encuentra colonizado. La colonización va disminuyendo conforme crece el paciente, conforme avanza en edad, y van a existir más de 91 serotipos determinados a base de los polisacáridos que existen en la cápsula del neumococo. Nosotros hablamos de una enfermedad neumocócica invasora o invasiva a la estreptococo neumonía en un medio habitualmente estéril. Puede ser líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido peritoneal o sangre. Entonces, lo que quería acá resaltar que el neumococo tiene la capacidad no solo, a veces lo relacionamos solamente con problema pulmonar, pero en realidad también puede extenderse a otros líquidos estériles del organismo. Y para saber qué es una neumonía necrotizante, definimos una neumonía necrotizante como la necrosis del parénquima pulmonar, consecuencia de una neumonía severa, y su patogenia se vincula a fenómenos inflamatorios que producen injuria celular, isquemia y necrosis, y que va a llevar a la licuefacción pulmonar, que se elimina por vía bronquial mediante la expectoración, que va a dejar una cavidad que es sustituida por aire y formando neumatoceles, como hemos visto en la paciente. Generalmente suele ser grave, con mal estado general, y va a requerir hospitalizaciones prolongadas, y se va a complicar con insuficiencia respiratoria, derrame pleural, empiemas y fístulas broncopleurales, pioneumotoceles o neumotórax. Bueno, esta es una distribución que se publicó en el Lancet sobre las muertes causadas por neumococo en los niños menores de 5 años, y según este registro, en el Perú hay un promedio entre 10 a 100 muertes por cada 100.000 niños menores de 5 años en pacientes que son VIH negativos. Lo que podemos recordar que desde el año, desde que se introdujo la vacuna, primero la heptavalente, se ha objetivado a nivel mundial una importante expansión de algunos serotipos no emergentes o no incluidos en la vacuna.
siendo los principales productores de las enfermedades neumocócicas invasoras. Este es un estudio que se realizó en el año 2006, como podemos ver acá, es en Perú, en 7 ciudades, en portadores, en niños sanos, para ver los serotipos que habían en la nasofaringe de estos niños antes de que se inicie la vacuna heptavalente. Y como podemos ver, los principales serotipos eran el 19F, 6B, 23F, 14, los cuales están incluidos ya en la vacuna. El 24F, que es el que tuvo nuestra paciente, tuvo una incidencia relativamente baja, de solamente 1% de todos los casos registrados. ¿Algo más? Bueno, para recordar que en el Perú la vacuna antineumocócica se inició en el año 2008. El primer año fue con la heptavalente, pero luego al año siguiente se retiró y estamos actualmente, como dijo el doctor, con la decavalente y con el esquema de 2-1, ¿no? Una vacuna al segundo y cuarto mes y la tercera dosis a los 12 meses de vida. Este es un poco para recordar las diferencias que existen entre los diversos tipos de vacunas. Como vemos, la diferencia entre la decavalente y la 13-valente principalmente es la presencia del serotipo 3, 19A y 6A, que sumados en los estudios anteriores van a tener una incidencia del 7% en niños portadores. Y bueno, de todas formas, como podemos ver, el 24F no aparece en ningún tipo de las vacunas. Este es un estudio de casos de enfermedad neumocócica invasiva, pero realizado en España, que ellos ya tienen la vacuna desde el año 2006. Fue un estudio realizado, un estudio de seguimiento en pacientes desde 0 años hasta 45 años. Y lo que llama la atención aquí son la presencia de los serotipos en estos pacientes con enfermedad neumocócica invasiva que están incluidos en las vacunas. Solamente, por ejemplo, vemos que el serotipo 1, 19A, 17F, 5, 3 y 8 están incluidos en la vacuna 23 valente, pero el 14 es en ambas, ¿no? Y vemos que el 24F, por ejemplo, también tiene una incidencia bastante reducida, de 0.7% en este estudio. Y esto es en los menores de 5 años, que también la incidencia del serotipo 24 solamente fue de 5 casos en estos 2 años de estudio. Y este es un estudio que, bueno, quise buscar un estudio más actual de Argentina, a ver si reportaban algo más sobre la 24F por el antecedente de la niña, pero no, Uruguay, que es el que también está incluyendo la vacuna del neumococo desde el 2008, ha reportado en las enfermedades neumocócicas invasoras la presencia de estos serotipos, ¿no? El 12F, el 8 y el 24F. Y esa es un poco la evolución que ha sido en estos años de cómo se han ido incrementando. Como vemos acá, la caída de 2008 de los serotipos que sí son incluidos por la vacuna han disminuido, pero los que no están incluidos en la vacuna han ido ascendiendo lentamente en el transcurso de los años. Bueno, entonces, un poco para reflexionar, que es muy importante tener en nuestro caso el conocimiento epidemiológico de las enfermedades neumocócicas invasoras en las diversas zonas geográficas, para tener un verdadero criterio a la hora de validar la institucionalización o la inclusión de algún tipo de vacuna en nuestro medio, no dentro de los territorios donde no se encuentran incluidas, o cambiar de un tipo a otro en países como nosotros, que ya tenemos una vacuna. Nada más. No es. Muy bien. Un comentario final en relación a este caso en particular. Se hicieron estudios para HIV, salió negativo, se hicieron inmunoglobulinas negativas y finalmente creo que salió un citomegalovirus IgG positivo. La discusión que se hizo en el grupo que estuvimos haciendo este caso clínico, que quisimos tomarlo, primero porque es una enfermedad que se presenta, la neumonía. Segundo, porque el neumococo, pese a todo, sigue siendo una de las causantes de neumonía. Y lo tercero, para recalcar la importancia de la vacunación. Pese que a este serotipo no está incluido en la vacuna, hay que saber que una vez que iniciamos vacunación, vieron los cuadros cómo cae la incidencia de la enfermedad, marcadamente de los serotipos vacunales. De ahí la importancia de seguir en la investigación de los serotipos emergentes, de aquellos que no son susceptibles de la vacuna, ¿no? Como es este caso de acá.
y de importancia del seguimiento, porque no sabríamos que este serotipo es no vacunal si es que no se hubiese hecho el estudio. Y de ahí la importancia de los equipos de seguimiento centinela de este tipo de infecciones, para saber si no lo tenemos, pues necesitamos. Y lo segundo que también es sumamente importante, y esto ya para los residentes, es la importancia de pasar a la vacuna de 13 valencias. No se resaltó mucho, pero digamos, los serotipos que están en la 13 valencias con relación a la serotipificación de nuestro país, está el 6A y el 19A. Y esos dos juntos suman alrededor de 7 a 8% de todos los serotipos prevalentes de neumococo. Entonces, sí es importante, sí es significativo pasar a la de 13 valencias. Y cuando ha habido discusiones en el ministerio, en la cual alguna vez yo estuve por ahí y me gané con alguna de las discusiones, era de que como no había este tipo de estudios que sustentara el hecho de que sí había seroprevalencia de determinadas serotipos, no podíamos argumentar cómo pasar de una a otra. Ya con los estudios que se han hecho a raíz de los casos que se han estudiado recientemente, es que ya se puede argumentar, sí, hay que pasar a la de 13 valencia. Y tengo entendido de que se va a pasar a 13 valencias a partir del 6 de julio de este año en el calendario de inmunizaciones del país. Ya está el pedido y parece que a partir de julio ya pasa a 13 valencias, que es lo que realmente debería ser. No olvidarnos de que la enfermedad por neumococo puede ser invasiva, y esta invasiva ser muy severa y producir, por un lado, meningitis y por el otro lado, neumonías severas, que este es el caso de una neumonía severa. No olvidarse que el neumococo durante la segunda y tercera semana puede presentar las complicaciones de la neumonía. Y estas complicaciones de neumonía iniciarse con derrame pleural en la primera semana y entre la segunda y la tercera la presencia de bulas y neumatoceles. Y en el periodo en que está ahorita nuestro paciente, los abscesos. Entonces hay que estar atentos. Si uno sabe esto, comienza a buscar y a ver las complicaciones que tiene el paciente, que les ha presentado casi todas, excepto los abscesos, pero habría que ver, todavía el paciente está hospitalizado en cirugía de tórax, su evolución es favorable, pero ¿la última placa la pusiste? Sí. En la última placa, que no la tenemos ahí, pero que la vimos justo con la doctora Avances, ya el parénquima pulmonar se ha recuperado, las bulas ya no se presentan, hay un patrón de aumento del parénquima pulmonar evidente por la enfermedad, pero el paciente ya está bastante mejor, ¿no?